Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en esta nueva faceta de Matriz de Opinión. Hoy, junto a la colaboración del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y con el apoyo del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Públicos de CEAP de la Universidad de Buenos Aires, tenemos el placer de empezar esta nueva faceta del Centro de Investigación de Estudios Internacionales del CEDI. Hoy tenemos un invitado muy especial. Recuerden que este podcast tiene por objetivo los estudios internacionales, la política exterior, la geopolítica y en grandes rasgos el estudio del escenario internacional. Ha sido un placer contar con el apoyo de Alejandro Quito en la parte técnica de esta producción. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Gonzalo Dinamarca, analista en seguridad y Comercio Internacional. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en asuntos marítimos y defensa naval, investigador académico del proyecto India y el Sur Global, coordinador del Grupo de Paz y Seguridad del CERI, fundador del sitio de noticias y medio informativo sobre asuntos marítimos y navales Sonar Austral. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos. Es un placer contar contigo. Y bueno, vamos a entrar en materia. Me gustaría preguntarte, ¿qué pasa en el Mar Rojo y por qué es importante saberlo? Bien, el tema del Mar Rojo realmente es algo que hay que ir anotando ya desde un par de años, ya de 2023 que hay que ir anotando, que va a quedar registrado prácticamente en la historia, dado que uno de los conocimientos más importantes prácticamente de este siglo. Prácticamente desde el principio de diciembre de 2023, los hutíes de Yemen, que son aliados de Irán, lo han escuchado seguramente muy continuamente, han empezado a realizar ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo, utilizando tanto drones como misiles de diferentes envergaduras. Esto ha ido escalando de a poco y realmente ha afectado fuertemente al comercio internacional, principalmente en lo que tiene que ver con el combustible, dado que se da por una zona en que el combustible es tan crucial realmente tanto para Europa como para el resto del mundo. Esto tanto para las compañías navieras, principalmente para MSC, que es una compañía china, Maersk Aeronav y Evergroup, se vieron obligados tanto a poder empezar a cambiar sus rutas comerciales que pasaban por el Mar Rojo hacia dirección por el Canal de Suez, a tener que cambiar su rumbo directamente por lo que es el sur de África, por el Cabo de Buena Esperanza. Esto claramente no ha quedado inadvertido para la comunidad internacional, principalmente para lo que tiene que ver con Occidente, que Estados Unidos, junto a un grupo de aliados, principalmente del Reino Unido, Australia y Bahrein, también sumado Francia y Países Bajos, emprendieron diferentes estrategias navales para poder intentar contener estos tipos de ataques. Pero acá hay un tema principal que hay que tener en cuenta. Estos ataques de los hutíes no son desapercibidos realmente porque tienen ganas de realizarlo o porque pueden ser considerados extremistas, sino que realmente el accionar de los hutíes tiene relación a lo que está ocurriendo en Israel con el tema de la guerra de Israel-Gaza. Los hutíes, justamente lo que plantean ellos, y es la razón por la cual realizan un ataque, es en apoyo a Palestina y a Hamas. Y estos ataques los realizan en protesta a la invasión de Israel en Gaza. También tomemos en cuenta que la invasión de Israel a Gaza tuvo que ver con el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre, ¿sí? Pero justamente esto es una cuestión no de buenos y malos, sino de necesidad de supervivencia en el caso de Israel y Gaza, y Hamas, perdón. Y justamente los hutíes vienen a apoyar esta lucha en favor de que Israel finalice estos ataques. Me resulta interesante pensar por qué se puede pensar de manera estratégica en la lógica del comercio internacional la importancia del Mar Rojo. Bien, el tema del Mar Rojo realmente tiene su importancia ya hace siglos, de lo que tiene que ver con el tráfico marítimo, aunque realmente el verdadero tráfico marítimo no tiene su centro en lo que es el Mar Rojo, sí lo tiene para Europa. Europa prácticamente el 90% de lo que llega a Europa, tanto lo que tiene que ver con el tema de combustible, petróleo, gas, los portacontenedores mayores y los portavehículos, pasan por ahí, que justamente entran por lo que sería el canal de Suez, que está en lo que pertenece a Egipto. Todo lo que tiene que ver con el Mar Rojo es crucial entonces para Europa, que está vinculado fuertemente a los Estados Unidos, y que justamente aliviana lo que sería el tráfico marítimo internacional también. Entonces, un golpe fuerte de lo que está ocurriendo ahora, no solamente en lo que tiene que ver
al comercio europeo, también golpea al resto de las naciones del mundo, dado que al aumentar el flujo del tráfico marítimo por el sur de África, también golpea directamente a lo que tiene que ver los costos de mantenimiento de estos buques. Por ejemplo, se calcula que aproximadamente entre un 40 y un 60% es el aumento que han tenido que aumentar las empresas de transporte, dado que cada día de atraso tiene que ver con el tema de aumentar el salario a los tripulantes, tener que aumentar el tema de los seguros, tener que aumentar el precio de los combustibles principalmente, dado que al aumentar la ruta se tienen que asegurar tener el abastecimiento suficiente, sin mencionar el tipo de producto que transporten, ya que si transportan productos degradables como alimentos, la situación se complica. Un ejemplo claro, ¿sí?, que es importante analizar, es el tema de la distancia. Por ejemplo, pasando por el Mar Rojo, o sea, es decir, por el Canal de Suez, desde Europa a Asia, tenés una distancia aproximadamente de 10.000 millas, que son 18.520 kilómetros. Es aproximadamente 25 días. Una ruta muy corta para Europa, realmente muy económica. En cambio, para pasar por el sur de África y bordear toda África, pasando por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, son 13 millas, que es igual a 25.000 kilómetros, que son 34 días. Estamos hablando de 11 días más de viaje, entre 11 y 10 días más de viaje, que realmente golpea fuerte en los costos. No solamente en los transportistas o en las empresas de transporte o los que llevan la mercancía, sino que esos aumentos se ven reflejados directamente en los consumidores y en la población civil, teniendo en cuenta en un contexto actual en que no solamente tenemos la situación de Israel-Gaza o la situación en el Mar Negro, en el Mar Rojo, sino también la situación de Ucrania-Rusia, que siendo que los europeos, dependientes tan fuerte del petróleo ruso y el gas ruso, ahora ya no lo consumen como lo consumían antes, ahora sí dependen más del Medio Oriente. Entonces, esto directamente golpea fuertemente en el consumo diario europeo y también en su industria, algo que ha sido realmente muy dañada en la actualidad. Me gustaría que nos contaras un poco sobre los hutíes. Se suele pensar a este grupo desde una manera muy ambigua en los medios de comunicación occidental. Me gustaría que nos contaras cuál es tu perspectiva respecto a este grupo. Bien. Los hutíes tienen ya su desarrollo histórico ya décadas atrás. Principalmente se remontan al líder Hussein al-Hutí. Él era el líder de una tribu que lleva su mismo nombre, Hutí, y que desciende justamente del profeta Mahoma, y también tiene como descendiente importante un teólogo saudita. Justamente los saidismos, que es la religión que ellos profesan, que deriva justamente del Islam chií, se difieren fuertemente del chiismo, que es la religión que profesan justamente los iraníes, en contraposición a la religión suní, que es la rama del Islam del mundo musulmán, que tiene que ver justamente, esta gran diferencia se encuentra en que para ellos el saidismo, lo que es el tema de los imanes, que son los líderes religiosos, no tienen una gran importancia, ni tampoco tienen una obligación, realmente ellos ven, de que sea una sucesión interrumpida. Por ejemplo, Irán tiene en lo que es su organización a lo que son los imanes, a los ayatolás, que son los líderes supremos también llamados. Irán tiene un doble gobierno, que es por un lado el presidente iraní, y por otro tiene al ayatolá, el líder religioso. Para ellos es fundamental realmente el líder religioso, es quien prácticamente lidera lo que es la entidad política y también la entidad religiosa. Es un actor geopolítico fundamental, y también tiene como instrumento a lo que es la Guardia Revolucionaria iraní, un actor de una fuerza de élite dentro de Irán, que está por fuera de las Fuerzas Armadas iraníes, pero que actúan en todo Medio Oriente y que realmente tienen un peso muy importante. Es por eso que hay una diferencia fuerte en el que es el saidismo, que todavía en sí es chií, pero se difiere. A esto se le suma la cuestión de que ellos tienen algo muy distinto a todo el mundo musulmán, que es la creencia o la legitimación de justificar derrocar a los gobernantes injustos. Y esto fue lo que fue llevando a que en el 2004 el movimiento Hutí, liderado por Hussein, vaya y buscara el derrocamiento del dictador de aquel momento, Abdullah Saleh. Este intento de derrocamiento no se logró. Iniciaron realmente con protestas pacíficas, después se fueron llevando a actividades más violentas, que terminaron realmente en situaciones bastante sanguinarias, se podría decir, pero al final las protestas no tuvieron mucho desarrollo,
positivos para los Houthi, y el líder Hussein al-Houthi fue apresado. Se habían ofrecido justamente una recompensa entre $55.000 y $75.000. Fue arrestado y fue ejecutado. La lucha Houthi continuó, más alejada de lo que tiene que ver en el juego político que estaba ocurriendo en la región y en la lucha en Yemen, pero esta continuó en el norte, principalmente lo que es Yemen, con la frontera con Arabia Saudita. Luego, finalmente, en lo que es el 2011, que empieza a ocurrir lo que es la primavera árabe, que inició en Túnez y luego se empezó a extender por todo Medio Oriente, hasta Siria y todo el norte de África. Al final, el dictador Saleh fue derrocado y asumió un nuevo presidente, que fue Al-Hadi. Al-Hadi cometió el mismo error justamente que Saleh. Fue, en vez de buscar la unión dentro de Yemen, empezó a luchar contra los grupos tribales de Yemen. Es importante entender que Yemen está lleno de comunidades tribales de diferentes identidades religiosas, principalmente, obviamente, islámicas, pero con diferentes creencias en sí internas. Este tipo hacia las comunidades tribales terminó fortaleciendo nuevamente a las fuerzas Houthi, que finalmente en el 2012 terminaron derrocando al gobierno de Hadi, que justamente Saleh, el que fue presidente derrocado en su primer momento, les pidió su ayuda. Finalmente Saleh asume como presidente un corto periodo, vuelve a cometer Saleh un ataque contra los Houthi, por desprecio que le tenía a la comunidad Houthi, y finalmente los hutíes toman el poder en lo que es Yemen. Es importante entender que esto no ha terminado. Los hutíes no tienen el dominio total de lo que es Yemen, sino principalmente en lo que refiere al noroeste de Yemen, la zona más montañosa y hacia la costa del Mar Rojo. Pero tiene la particularidad que esta zona es la más poblada y tiene la mayoría de los recursos naturales del país. Por lo tanto, es la parte más rica y más importante del país. En resumidas cuentas, el presidente Hadi, expresidente, se exilió a Arabia Saudita, que Arabia Saudita al final terminó brindando materiales bélicos, se sumó a la guerra con sus fuerzas armadas también, contra el gobierno, contra los hutíes, pero finalmente, en lo que tiene que ver con el 2023, Irán termina firmando un acuerdo con Arabia Saudita para que el conflicto finalice, tenga su relativa paz, pero bajo bambalinas realmente el conflicto continúa de Arabia Saudita financiando a las fuerzas de Hadi contra los hutíes. También es importante tener en cuenta que no solamente hay un enfrentamiento entre el ex gobierno principal y el actual de los hutíes, sino también hay una fuerza terciaria que son los de Yemen del Sur. Es un movimiento independentista que, aunque tiene sus raíces independentistas de forma histórica hace siglos, está fuertemente influenciado desde el exterior, pero que tiene que ver con los países que son Qatar y los Emiratos Árabes, quienes respaldan fuertemente con milicias mercenarias, principalmente en la zona. Por lo tanto, aunque tiene identidades independentistas, realmente también tiene mucha influencia del exterior. Gonzalo, teniendo presente todo lo que nos estabas contando, me gustaría preguntarte, ¿cómo podríamos pensar la estrategia Houthi en el Mar Rojo? Bien, la cuestión del tema Houthi en el Mar Rojo es no es fácil de explicar, debido a que no hay antecedentes comparativos muy sencillos. Hay que entender que la guerra naval, en lo que es el contexto internacional y la historia, no se ha visto igual así. Estos son combates que no son parejos realmente. Estamos hablando de que en el pasado teníamos combate de Estado contra Estado realmente, en buque de tonelajes de peso, de potencia de fuego contra otros buques de potencia de fuego. Acá no. Acá tenemos, se puede considerar a grupos rebeldes o grupos que utilizan las guerras de guerrilla contra potencias que tienen tonelaje de fuego, como es los Estados Unidos. Entonces, para poder comprender la estrategia de lo que es los hutíes, hay que partir de cómo son los hutíes, cómo es su día a día. Y el día a día del hutí es pensar en cómo sobrevivir aquel día. Su sistema no está sustentado por una creencia de un estado en forma de estructura piramidal, sino que depende mucho de su líder, de la comunidad que lo acompaña. Entonces, para ellos, la forma de combate es completamente distinta, por ello es que el mercado negro ha financiado muy bien realmente al movimiento Houthi, como también Irán. Debido a esta
imposibilidad de los hutíes de poder tener un dominio marítimo realmente, de poder controlar y poder meter buques de tonelajes, dado que no dominan ni siquiera su propio territorio, lo que es Yemen, pero tampoco podrían enfrentarse para potencias extranjeras. Dado esto, han empezado a utilizar no solamente su conocimiento sobre lo que es la región, principalmente la zona montañosa, que es donde lanzan los diferentes misiles que tienen, que son una variedad muy amplia, tanto de producción nacional, como son los Hamad, los Qud-1 y Qud-2, hasta los Qud-3, que son nuevos misiles antibuques, que realmente el mercado negro está muy interesado en ello, y han logrado una capacidad de producción bastante interesante y que Estados Unidos todavía no ha podido destruir. Pero también han podido equiparse con misiles balísticos de largo alcance o intermedios, depende de la clasificación que le dé el experto en el tema, y es que tenemos, por ejemplo, los Ghadar 110, que tienen un alcance de 2.000 kilómetros de alcance mínimo. Estos misiles son los que han lanzado los hutíes, por ejemplo, contra Israel y que han tenido impacto. Eso es lo interesante. Estamos hablando que Israel, con su escudo antimisiles tan característico y como su onda de David, que se encarga de lo que es contra los misiles balísticos de largo alcance, no han podido derribarlo correctamente varias veces. Entonces, a estos lanzamientos de misiles también se le ha sumado las operaciones navales. Y la estrategia UTI se basa en dos situaciones. Primero, evitar que las fuerzas extranjeras lleguen a sus costas, utilizando lo que son las minas navales, por ejemplo, las Mersad, que son minas muy sencillas de producir y muy económicas, pero son muy difíciles de desactivar. Por eso es que hemos visto que, por ejemplo, Estados Unidos no se ha planteado en la actualidad llevar a cabo un desembarco contra Yemen, contra los hutíes, dado que es muy peligroso, puede desembarcar y atacar, y hay un precedente ante esto que fue visto en el 2003 contra Irak. Saddam Hussein, para poder impedir lo que era un desembarco rápido estadounidense contra ellos, estableció una cadena de minas enorme y que realmente fueron hundidos buques y muchos marineros fallecieron. Entonces, esto es un antecedente que Estados Unidos lo tiene muy presente y no se toma, hasta ahora por lo menos, no se ha tomado el riesgo de realizarlo. Y otra cuestión muy importante de los hutíes y su estrategia, que va muy de la mano con lo ocurrido realmente en lo que pasa en el Mar Negro con Ucrania, contra Rusia, también una fuerza que se puede decir que son dispares, principalmente lo que tiene que ver con el tema marítimo, es el uso de drones navales. El uso de drones navales actualmente en lo que es en la seguridad y defensa naval ha aumentado muchísimo. El dinero que está girando en torno a ello es enorme, la tecnología que se ha desarrollado realmente es sorprendente para lo que ha avanzado, y en el caso de los UTIES hemos visto un avance en que en menos de 5 a 10 años han desarrollado drones que han sido botes de madera, botes sencillos, baratos de producir, con una simple antena y con munición dentro. Han pasado de eso a tener botes con cámara, con tecnología de alto desarrollo, y que han logrado realmente generar mucho daño, principalmente en el comercio internacional, y también ha ocurrido reportes en que dicen que han generado bastante preocupación en lo que son los buques de guerra estadounidenses que rondan en la zona. Entonces, vemos realmente que los hutíes han empezado a desarrollar toda una estrategia naval, tanto principalmente en su defensa, para evitar que los ataquen, como también en su ofensiva. Pero ellos nunca se van más allá, que actualmente son la fuerza más poderosa, más importante dentro de Yemen, no se van a comportar de forma como un Estado, sino que lo van a seguir haciendo como si fuesen un grupo guerrillero. Gonzalo, yo quisiera preguntarte respecto a la nueva administración norteamericana, ¿cuál va a ser el papel del gobierno norteamericano actualmente contra los hutíes o cuál va a ser su estrategia respecto a Yemen? Bien, la administración de los Estados Unidos actualmente, ya hace unos días, se ha visto justamente al presidente Trump bastante enfórico en querer llevar una guerra de ofensiva contra los hutíes. Sin embargo, más allá que han llevado varios buques, actualmente se planea que lleven aproximadamente 2 buques más, lleven un portaaviones extra a lo que sería al Mar Rojo, y también se especula por alguna información que van a sumar un tercero, que eso significa mucho costo y mucha logística y mucho dinero realmente. Podemos entender que realmente van a querer planificar algo fuerte. Y esto lo hemos podido ver también el día de ayer. Ha salido justamente una información de un periodista del diario
justamente de Atlantic, que ha informado de que él ha sido infiltrado, se puede decir, o por error o por intencional, no se sabe realmente, dentro de un grupo secreto dentro de lo que es la aplicación Signal. Dentro de esta conversación estaban no más que 18 personas del más alto mando dentro de los Estados Unidos. No estaba Donald Trump, pero sí teníamos a su secretario de Defensa, Pete Hexas, también estaba el enviado de Medio Oriente, Wilford, también teníamos a Waltz, que es el asesor de seguridad nacional, y también teníamos a Mille, que es el otro asesor de seguridad nacional. Entonces teníamos bastantes personas que son de alto rango dentro de los Estados Unidos, que invitaron a un periodista, al parecer, que no fue realmente intencional, y que logró obtener mucha información en vivo de lo que se estaba comentando. Dentro de esto que se comentaba dentro de lo que es este chat, se mencionaba lo que eran las operaciones que tenían planeado llevar los Estados Unidos con Yemen. En resumidas cuentas, en lo que refieres para saber si es verdad, si es mentira, resulta que el periodista no estaba seguro si esto era intencional o no, entonces decidió esperar a ver los hechos. Y resulta que una vez que ocurrieron los bombardeos el día de ayer, o antes de ayer, si me fue el día sábado, una vez que ocurrieron los bombardeos de Estados Unidos en Yemen, pudo verificar si era correcto y que ellos no sabían que estaba él metido en la conversación. Dentro de eso, no solamente se planteaba el tema de los bombardeos, el día, la fecha, la hora, todo, sino también el tipo de armamento. Esto él no lo comenta por un tema de seguridad nacional, claramente que si él lo comentaba o lo difundía, lo menos que podía esperar era que lo lleven a Guantánamo, como mínimo, pero también mencionaba otras cuestiones más importantes que tenía que ver con la geopolítica global. Y esto tiene que ver cómo ellos están planteando realmente en un círculo cerrado qué hacer con la situación de Irán y los hutíes. Pero más que eso, plantear qué van a hacer con Europa. Ellos mismos planteaban en una de las conversaciones, en uno de los chats, de que justamente por qué hacer esto, si realmente quien más depende de finalice la situación en el Mar Negro es Europa y no es ellos, dado que los Estados Unidos simplemente un 2% del comercio pasa por el Mar Rojo y para los europeos prácticamente llega a un rango entre el 60 y el 90% del comercio internacional. Entonces, planteaban de que, ¿qué vamos a esperar? Nosotros vamos a ayudar a Europa y ¿qué vamos a recibir nosotros a cambio? Y esto también lo podemos ver y lo podemos comparar con lo que fue la reunión que tuvo la administración de Trump con lo que es la administración de Ucrania y con la administración de Rusia el día sábado y domingo que tuvieron por el tema de los intentos de acuerdo de paz, en el que se confirmó que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Ucrania de que iban a recibir a cambio recursos especiales, tierras raras principalmente, a cambio de todo el dinero prestado y armamento prestado por Estados Unidos para su guerra de Ucrania contra Rusia. A esto también se le sumó una discusión que tenían claro y realmente se veía con bastante seguridad de que les preocupa realmente a Arabia Saudita. Le preocupa que Arabia Saudita sea realmente afectado por la situación de la acción que pueda llevar Estados Unidos contra los hutíes, ya que los hutíes han generado bastante daño a Arabia Saudita cuando estos se enfrentaron. Se sabe por varios especialistas y se han confirmado exactamente que varios misiles hutíes han entrado sin cuidado dentro del territorio de Arabia Saudita y han golpeado en la industria petrolera. Más allá de que prácticamente Arabia Saudita tiene una de las fuerzas armadas más poderosas en términos de que tiene que ver con peso económico, ¿sí? Son una de las fuerzas armadas más caras del mundo, pero no así su eficiencia. Sin embargo, al tener armamento estadounidense, sistema de defensa estadounidense, tampoco han podido impedir la llegada de los misiles hutíes, principalmente por la cercanía que tienen en fronterizo. Entonces, hay que entender bien que el tema estadounidense realmente le preocupa la situación hutí, la preocupación de Irán, pero más por la cuestión europea, pero también esperan algo a cambio. También una cuestión importante es cómo se ve cómo esto para ellos es un escenario más de lo que va a ser el entramado global. La administración Trump durante años, no solamente en este comienzo de su gabinete, sino también en lo que ha sido su mandato anterior, se ha visto que su principal enemigo es China. Temen fuertemente a lo que es China y saben que todos los caminos van a llevar al enfrentamiento en el Pacífico. Es por eso que van a buscar solucionar de la forma más rápida el conflicto en lo que es
el tema Houthi y el tema de lo que es Irán. Ahora bien, ¿es el mejor camino a tomar el que están tomando? Y es difícil de determinar. Tanto los hutíes como Irán son naciones, son pueblos que saben de seguro de que cualquier daño que ellos puedan recibir lo van a soportar. O sea, si he atacado sus ciudades, si he atacado su industria, lo toman como algo seguro, que son capaces de soportar. En cambio, los Estados Unidos no. Desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no ha perdido ni un solo buque de guerra, exceptuando la situación que ocurrió en Irak, en esa situación peculiar. Pero el prestigio realmente de Estados Unidos y de sus Fuerzas Armadas en total depende de la Armada estadounidense y principalmente de la logística. Más allá que los Estados Unidos dispongan de la flota más grande del mundo, de la Fuerza Aérea más grande del mundo, disculpa, es la flota quien sustenta toda la logística y todas las capacidades que puedan operar tanto la fuerza militar en tierra como la fuerza aérea. Por lo tanto, un daño que puedan recibir sus buques de guerra, principalmente sus portaaviones, es grave. Y los hutíes, más allá que puedan resistir, Irán no son los hutíes. Irán tiene una de las capacidades misilísticas más grandes del mundo. Por lo tanto, el peligro que pueden correr los portaaviones estadounidenses y el prestigio de la Armada estadounidense es bastante riesgoso. Gonzalo, para terminar, quisiera preguntarte, teniendo presente lo que acabas de decir respecto a la nueva, si se quiere, lógica estratégica de la Unión Europea en función de lo que plantea Donald Trump y la nueva vinculación estratégica que plantea China, ¿es posible pensar una nueva vinculación en Oriente Medio con nuevos actores internacionales? Bien, es muy particular lo que me preguntaba justamente con el tema de Europa y China, es que claramente China es muy dependiente también de Oriente Medio. Justamente el BRICS ha agregado nuevos miembros y entre uno de ellos está Arabia Saudita. Por lo tanto, China, más allá de que entiende que el daño que pueda recibir Estados Unidos en Oriente Medio es una victoria para ellos, también es una debilidad, porque Arabia Saudita, al fin y al cabo, al igual que los diferentes países árabes, son quienes le dan petróleo a China. Por lo tanto, sabe que se va a ver afectado fuertemente. Por otra parte, una de las rutas comerciales por tierra más importantes para China, en la ruta de la seda, pasa por Irán, lo que también es peligroso para China también en la confrontación. Por lo tanto, es realmente un juego peligroso para China, la situación que va a ocurrir en Medio Oriente, cómo lo va a sustentar en caso de una conflictividad, y es difícil de ver. Va a depender también cómo lo maneje con Rusia, pero no por algo también China se ha movido realmente muy rápidamente estos últimos años y hasta ha podido desarrollar un puerto naval y marítimo de comercio internacional en Georgia. La situación también tiene que ver con el tema de europeo, de que cada vez la administración Trump se pone cada vez más agresiva con los europeos, es también un punto, de mi punto de vista, bastante peligroso para los mismos Estados Unidos. Ellos necesitan la cooperación realmente para poder afrontar toda la situación a nivel global. Poder afrontar la situación solo significa más gasto militar y realmente es algo que los números no le están dando a su favor. Por lo tanto, Europa se irá del lado de China y es difícil de entender. Hay que entender que también que Europa, principalmente Europa del Este, tiene un odio al comunismo. Si lo vemos en lo que es la propaganda, también lo ven muy mal el comunismo, más allá que el comunismo chino no sea el comunismo de la Unión Soviética, no sea la Unión Soviética, eso en lo que es publicidad, en odio, y es difícil poder verlo realmente con claridad si Europa iría para allá. Realmente, tanto Europa, principalmente Europa, se encuentra realmente en una situación complicada. Tendrían que realmente empezar a poner en sus manos la situación. Principalmente destaca en lo que es la cuestión de defensa, dado que muchos de los satélites militares que ellos utilizan pertenecen a Elon Musk. Así que es una cuestión muy complicada en la que se encuentran. Así que es difícil de definir realmente, pero todo depende de un hilo realmente. El accionar de Estados Unidos realmente estos meses prácticamente, porque justamente en las conversaciones se hablaba de que harían un estudio prácticamente de cómo respondería la población estadounidense, porque un ataque a Irán, un ataque a los hutíes fuerte, va a golpear fuertemente en lo que es la industria del petróleo, y esto realmente los Estados Unidos no lo va a poder soportar, a diferencia de lo que es la industria petrolera argentina, por ejemplo, con la estadounidense, es que gran parte de los trabajadores en el petróleo de Argentina
están capacitados, muchos son capacitados, hasta los que trabajan en Boca de Pozo. Yo, por ejemplo, vivo en Comodoro Rivadavia, donde se encontró petróleo, y son muy preparados realmente los petroleros acá. En cambio, Estados Unidos, aunque tiene una industria petrolífera bastante importante, muy desarrollada, ellos dependen mucho de la mano inmigrante y de los bajos costos que esto les pagan a ellos. Prácticamente ellos les pagan el sueldo, si no es a la semana, en el mismo día le pagan el salario. Entonces, esta movida migratoria, sumado a un posible conflicto, las mismas empresas, principalmente las tejanas, han comentado de que no están en capacidad para poder sustentar rápidamente y aumentar la producción. En sí, realmente lo que haga Estados Unidos va a depender mucho de lo que ocurra dentro de estos primeros 50 años, y que claramente todo lo que ocurre ahora en Oriente Medio va a ser un claro reflejo o aprendizaje de lo que va a ocurrir posteriormente en el Pacífico. Gonzalo, ha sido un placer contar con tu conocimiento, con las ganas de participar en este podcast. Yo le recomiendo a la comunidad que esté presente de nuestro contenido. Esta actividad ha sido desarrollada junto al Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, junto al Centro de Estudios de Ciudadanía, Estado y Asuntos Públicos de la Universidad de Buenos Aires, y con la producción de Matriz de Opinión a cargo de Alejandro Quito Gaona. Gonzalo, te agradezco, ha sido un placer contar contigo y espero que estés de vuelta en este canal. No, por favor, gracias Daniel por invitarme, y bueno, gracias a todo el set. Un gusto estar con ustedes. Un gusto, Gonzalo.